Estimados hermanos y amigos, sean una vez más bienvenidos a su canal, en el que estamos considerando el importante tema de la oración. El día de hoy estaremos observando la quinta lección perteneciente a la serie de estudios bíblicos, la cual hemos titulado Señor, enséñanos a orar. Y es que en Lucas, en el capítulo 11 y en el versículo 2, el Señor Jesucristo responde a la petición de aquel discípulo de la siguiente manera. Y les dijo, cuando oréis, pedid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Comencemos diciendo, hermanos, que el modelo de oración presentado por nuestro Señor Jesucristo revela básicamente algunos principios fundamentales los cuales debemos identificar correctamente para que nuestras oraciones puedan llegar a ser escuchadas por el Señor. Jesús nos enseñó a orar de aquella forma precisamente porque desea que resaltemos algunos puntos fundamentales en relación con nuestras peticiones o con nuestras oraciones. Así entonces, en esta presente lección, en este estudio bíblico, estaremos observando tres de esos principios básicos que debemos tener en cuenta cuando elevemos nuestra oración a nuestro Padre Celestial. Y tal vez el primer principio que debamos considerar, aunque ya hablamos de esto mismo en una lección anterior, sea el principio que se relaciona con nuestra identidad con Dios. Recordemos que lo primero que debe llamar nuestra atención en relación a la oración que dirigimos a nuestro Dios tiene que ver precisamente con la identidad que tenemos para con Dios cuando le llamamos Padre, tal como el Señor Jesucristo nos lo enseña en Lucas, capítulo 11 y en la primera parte del versículo 2. Pero es sumamente interesante observar también que cuando llamamos a nuestro Creador nuestro Padre, esto implica necesariamente una relación estrecha de comunión e identidad desde el punto de vista espiritual. Así que lo primero que debemos enmarcar en nuestras oraciones o cada vez que nos dirijamos al Señor es sin duda alguna nuestra relación para con Dios, ya que debemos considerarlo como nuestro Padre Celestial o nuestro Padre Espiritual. La oración, por ende, responde a un nexo íntimo, a una relación estrecha y profunda que se desarrolla desde el contexto espiritual en la cual estamos involucrados con nuestro Creador, con nuestro Señor. No todos, como lo vimos en aquella lección, son hijos de Dios. Y de eso ya hablamos en Juan capítulo 8, versículo 44. Allí el Señor a su auditorio, conformado exclusivamente por miembros de la comunidad judía, les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Así entonces, no toda persona debe identificar a Dios como su padre, pero debe asegurarse sin lugar a dudas de que así lo sea. Ahora bien, en segundo lugar, es importante que hablemos, por supuesto, del principio de autoridad que reconocemos cada vez que oramos a nuestro Dios y nos dirigimos a Él como nuestro Padre. Seguramente en nuestras oraciones debemos manifestar nuestra voluntaria sujeción o sometimiento a Dios, ya que es nuestro Padre espiritual. Cuando nosotros identificamos al Señor como nuestro Padre, esto implica necesariamente que entre Él y nosotros existe una relación marcada por la autoridad y la obediencia que le debemos a Él.
Si llamamos a Dios nuestro Padre, debemos saber entonces que necesitamos escucharlo en todo aquello que Él nos demande. Al menos así podemos observarlo en Proverbios capítulo 23, versículo 22, donde se nos hace una clara referencia al comportamiento que deben tener los hijos para con su progenitor. Proverbios 23, 22, la primera parte dice lo siguiente: oye a tu padre, a aquel que te engendró. Vemos entonces que muchas oraciones no serán escuchadas por Dios, aunque llamemos a Dios nuestro Padre. Y esto se debe fundamentalmente a que no le obedecemos como Padre. Esta misma situación es la que vemos reflejada en los días del profeta Malaquías, cuando hablándole al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 1 y en la primera parte del versículo 6, el Señor llamaba la atención de la nación de Israel con las siguientes palabras: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Así entonces debemos tener en cuenta que si llamamos a Dios por Padre, debemos honrarle, debemos respetarle, debemos escucharle y obedecerle en todo aquello que nos demande. Porque Dios no escuchará todo aquel que clame a Él simplemente porque le llame Señor, Señor, como lo vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y en el verso 21, sino que sobre todo Dios escuchará o estará atento a las palabras de aquellos que guarden su voluntad, que le obedezcan. En tercer lugar, es necesario que hablemos también del principio de dependencia. Y esto tiene que ver fundamentalmente porque cuando nos dirigimos a Dios en oración, llamamos la atención de Él como nuestro Padre al manifestar implícitamente que dependemos de Él. Y si dependemos del Señor, nuestra oración deberá ser para que la voluntad de Dios se cumpla en medio de nosotros, porque precisamente somos sus hijos. Eso fue lo que leímos precisamente también allí en Lucas capítulo 11, versículo número 2. Hágase tu voluntad en los cielos como también en la tierra. Así que esta frase refleja con toda claridad que no debemos ser autónomos o suficientes, pero sobre todo humildes y dependientes en Dios desde todo punto de vista. Este reconocimiento en el Señor como nuestro Padre espiritual implica necesariamente que debemos confiar en su cuidado y protección. Así podemos observarlo en Mateo, en el capítulo 6 y entre los versículos 26 al 33, donde se nos dice con toda claridad: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sin lugar a dudas, nuestra dependencia a Dios lleva a manifestarse no solamente en la obediencia, sino también en la esperanza
de que el Señor proveerá para nosotros aquello que sin lugar a dudas ha de ser mejor. Muchos, lastimosamente, no obedecen al Evangelio, pero otros, aunque claman a Dios, no dependen ni de su voluntad ni de sus decisiones. Con ello, muestran su falta de fe, su desconfianza, su prevención para con Dios. Pero si nosotros confesamos a Dios como nuestro Padre, debemos depositar toda nuestra confianza en Él, sabiendo que siempre proveerá lo mejor para nosotros, lo que más nos convenga, lo que necesitemos verdaderamente. Así entonces, a manera de conclusión, podemos decir que si la oración requiere algo en particular, es un discernimiento adecuado, correcto, de parte de nosotros, quienes hacemos la oración precisamente. Muchas veces, nuestras oraciones solo marcan o evidencian un egoísmo y pretensión personal que nada tiene que ver con aquello que Dios espera de sus hijos. Seguramente en una próxima lección estaremos analizando un poco más profundamente esta situación. Al orar, debemos, por lo tanto, reflejar al menos estos elementos fundamentales. En primer lugar, comunión o armonía. En segundo lugar, respeto a su autoridad y sujeción a su palabra. Finalmente, dependencia y confianza en nuestro Señor. Así entonces, Dios nos ayude para que nuestras oraciones, como lo dijo aquel discípulo, puedan marcar precisamente un aprendizaje correcto de parte de nosotros. Sin más por el momento, les agradezco su amable atención y les deseo a todos ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.